Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de En el Corazón de la Energía, un podcast de Enel Colombia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez está más presente en la conversación cuando hablamos de transición energética. ¿Se imaginan producir su propia energía desde el techo de sus casas o desde sus empresas? Pues en Enel Colombia tenemos una linda historia llevando energía a miles de personas a través de subestaciones, de redes y de transformadores. Pero hoy también estamos apostando e impulsando una nueva forma de conectar con la energía. Se trata de la autogeneración, una alternativa eficiente, limpia y además cada vez más accesible para las personas que están interesadas en ella. Se trata también de empezar a interactuar con el consumo, a conocerlo y a ser parte activa de la transición energética del país. Pero esto, ¿qué implica para nuestros hogares y para nuestros bolsillos y también para el medio ambiente? Pues hoy, junto a dos invitadas muy especiales, vamos a conversar sobre este tema. Así que si les interesa saber de autogeneración de energía, los invito a quedarse hasta el final de este episodio porque vamos a aprender juntos. Le doy la bienvenida para esto a Mónica Gómez, subgerente de operaciones de clientes regulados de Enel Colombia, y a Margarita María Rueda, rectora del Colegio Gimnasio Los Portales. Bienvenidas. Hola a todos, un gusto estar acá y conversar sobre un tema que nos apasiona, la autogeneración. Hola, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a las personas que están conectadas y por supuesto a Mónica que nos vamos a acompañar en este espacio. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar acá y quiero que empecemos este episodio entendiendo el concepto de autogeneración, que bueno, la palabra un poco como que nos explica en sí qué es, pero Moni, ¿qué significa autogenerar y producir nuestra propia energía? Bueno, cada vez este término está mucho más de moda y es un poquito más cercano a muchos clientes. La autogeneración es la capacidad que tenemos como usuarios de la energía de producir en nuestras casas, en nuestra industria, en nuestras empresas, la energía o parte de la energía que consumimos. Hay varios mecanismos para autogenerar. El más común, te diría yo que el 95% de la autogeneración que tenemos en Bogotá y Cundinamarca es de producción solar, es decir, aquellos paneles solares que tenemos en los techos de las casas, en algunas granjas que permiten generar a través de la energía del sol. Otro es a través de molinos, también hay biomasa, pero digamos que por nuestra zona es lo más común la generación con energía solar. ¿Esto qué nos permite o qué le permite al usuario final? Le permite poder ahorrar energía y ahorrar, digamos que plata en su factura. Le permite claramente ser amigable con el medio ambiente, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, y también incluso en algunos horarios del día vender esos excedentes a la red. Entonces creo que son beneficios desde el punto de vista económico, de ser amigables y de entender un poquito más cómo consumimos la energía. Bueno, yo creo que acabas de mencionar muchos casos que hemos tenido en la cabeza, ¿no? Hemos escuchado hablar a personas que dicen, bueno, yo quiero poner un panel en mi casa y ver cómo funciona esto, o las luces que se ponen con paneles que cada vez uno puede comprarlas en cualquier tienda, ya cada vez es algo más popular. Pero Moni, ¿cuáles han sido esos esfuerzos de Enel y cómo estamos hoy en estas cifras de autogeneración de energía en Colombia? Bueno, nosotros iniciamos todo este proceso hacia el 2018 cuando empiezan a hacer también en Colombia todo lo que es la regulación y las leyes que acompañan la autogeneración. Como compañía distribuidora es un reto, hay que decirlo, desde diferentes ámbitos. Retos porque digamos que hay que revisar lo que estamos recibiendo, los diseños que nos presentan los clientes, nuestro proceso de facturación también cambió. Actualmente nosotros a los autogeneradores les entregamos una factura que mide horariamente todo lo que está consumiendo el cliente, pero también si existe un excedente. Entonces eso nos exige bastante a nosotros, todos los equipos de medida, las revisiones en campo. Y lo que hemos hecho es una alta pedagogía a través de webinar, alianzas con los promotores, alianzas con los diferentes entes que nos permitan llegar no solamente al usuario final, sino también a los que hacen
posible, digamos, que esas instalaciones que nos permitan poder tener una comunidad que permee unas instalaciones seguras y que de alguna manera permitan realmente que la autogeneración se desarrolle en nuestro ámbito, digamos, que de concesión. Bueno, y con esa historia ya llegamos al cliente número 1000 de autogeneración de energía en Enel Colombia, y ese es el caso que les queremos presentar en este episodio, que es el caso del Colegio Gimnasio Los Portales. Y yo te quiero preguntar, Margarita, ¿cómo es que un colegio decide empezar a autogenerar su propia energía? Bueno, esto nace de nuestro ejercicio de planeación estratégica 2024-2026, y de ahí nuestro primer pasito que queríamos lograr era la implementación de los 168 paneles solares para ser autogeneradores de energía, pero sin perder de vista que nuestra meta es volver nuestro colegio un campus sostenible. Y esta iniciativa alimentaba esa gran iniciativa que tenemos nosotros para el 2026, junto con la acreditación que Icontec otorga a las organizaciones de campus sostenible. Esa es como la historia que hay detrás de por qué nos metimos a este gran proyecto, que fue un proyecto que logramos ejecutar en 8 meses y que estamos viendo unos resultados bien importantes porque se volvió un aula viva, un aula que le está enseñando constantemente, y como Mónica decía, nos está permitiendo alfabetizar una comunidad de papás, de profesores y de estudiantes alrededor de la responsabilidad en el consumo de la energía. Bueno, pues me imagino que el impacto que puede llegar a tener en una comunidad educativa es muy grande. ¿Cómo ha sido este proceso también de contarle a los estudiantes del colegio que ahora la energía la están produciendo a través de 168 paneles solares? Bueno, nosotros somos un colegio bachillerato internacional, y una de las premisas que tiene nuestro marco pedagógico es la mente indagadora de nuestros estudiantes para formar ciudadanos del futuro. Entonces, al involucrarlos a ellos constantemente dentro del proyecto, generamos una conciencia diferente alrededor del concepto de sostenibilidad y cómo pueden ser ellos agentes replicadores de ser responsables en el consumo en sus hogares. Entonces, esto que nos ha permitido afianzar muchísimo nuestro ejercicio de comunidad, y es un proyecto que nos genera orgullo a los profesores, a los estudiantes, al equipo administrativo y en general a la comunidad Portales. Bueno, muy interesante, y quiero que entremos en un tema que creo que despierta el mayor interés cuando hablamos de autogeneración de energía, y es el ahorro. ¿Cómo se traduce el autogenerar energía en el bolsillo de los hogares y de las empresas? Quisiera que nos explicaras un poco de eso, Mónica. Bueno, nosotros tenemos de diferentes tipos de casos. Incluso hay industrias que llegan a tener un ahorro del 100% de su consumo. Pero normalmente los ratios están entre un 30% y un 70% del ahorro real que tienen en la factura los clientes. ¿Esto cómo se da? ¿Ese ahorro cómo se da? Se da de 2 maneras. La primera es que durante las horas en donde hay sol, porque explicamos que normalmente acá es autogeneración solar, en ese momento lo que consume el cliente no se registra por la red nuestra, sino que es producido por sus mismos paneles solares. Entonces, durante esos horarios, que normalmente está más obviamente en nuestro horario solar, es un ahorro, porque no están consumiendo de la red de energía eléctrica, sino de lo que produce los paneles solares. Y un segundo ahorro que se da es cuando, no sé, un fin de semana que de pronto una oficina no está operando o que las personas están de vacaciones y no están en sus casas, el panel solar o la autogeneración que tengan sigue produciendo. Entonces, en ese momento, si no se consume la totalidad, se inyecta ese excedente, lo llamamos así, a la red. Entonces todo eso queda registrado a través de un medidor, y lo que hacemos es al final del mes hacer un neteo de lo que se consumió, de lo que vendió, digamos, que es excedente a la red, y finalmente se hace incluso devolución de ese dinero al cliente. Entonces son 2 formas. Uno es producir en línea, digámoslo así, online, estoy produciendo y estoy consumiendo. Y otra es, si no consumo todo lo que estoy generando, vendo esos excedentes a la red.
Yo creo que ese es un rol súper interesante como consumidor de energía porque pues normalmente no pensamos en eso, que podemos llegar con un proyecto de autogeneración a incluso tener ingresos por esa autogeneración de energía. Entonces creo que ese es un punto clave que ya aprendimos en este episodio. Y ahora, Margarita, quisiera que nos contaras cómo ha sido ese impacto en el bolsillo del colegio. O sea, ¿sí lo han visto reflejado en sus facturas de energía que ha disminuido el valor gracias al proyecto de autogeneración? Sí, desde el mes 1 empezamos a ver ahorros. Y hoy ya un año largo de haber ejecutado el proyecto, logramos ya tener una materialización de un 72% de ahorro, que esto pues para efectos de caja dentro de una organización es bien importante. Y hace también y resuena en que el objetivo del propósito que teníamos inicialmente dentro del proyecto pues también empieza a verse materializado, ¿no? Pero los ahorros son sustanciales y se ven desde el mes 1. O sea que en definitiva ha sido una buena decisión y no se arrepienten de haber emprendido este proyecto, pues no. A pesar de haber tenido que haber hecho una inversión, porque también hay que decirlo, estos proyectos requieren una inversión. Definitivamente vale la pena y un poco más adelante quisiera hacer como unas reflexiones a que hay que apostarle a este tipo de proyectos porque los retornos son sustanciales para las organizaciones. Bueno, pues ahora también quisiera entrar a otro de los beneficios de la autogeneración, que es el impacto ambiental. ¿Cómo se traduce eso en beneficios para nuestro planeta o en la cantidad de emisiones que dejamos de generar o de percibir? Bueno, nosotros hemos hecho un estimado y desde el 2018 hasta finales del año 2024 consideramos que esto ha generado un ahorro de emisiones de 1.400 toneladas de carbono. ¿Eso qué significa? Eso significa el ahorro de aproximadamente unos 300 carros circulando en Bogotá. Entonces no es menor este impacto, digamos, que se tiene. Adicional a esto, decir que cada vez vemos que eso es una tendencia que viene en incremento. Es decir, que vemos que esos 1.400 toneladas de carbono seguramente van a ser muchos más en unas cifras que les voy a dar más adelante. Wow, dejaste en punta la expectativa. Pero entonces, ¿y en el colegio cómo lo han visto? O sea, esto es una oportunidad también para educar directamente con acciones a través de la sostenibilidad. Claro, dentro de nuestro currículo, como les mencionaba inicialmente, este proyecto se volvió un proyecto vivo del currículo y los estudiantes pueden ver, tangibilizar y materializar lo que significa sostenibilidad, lo que significa cómo reducimos la huella de carbono y también pudimos evidenciar con ellos todo ese proceso de alfabetización y de documentación del proyecto porque fueron ellos mismos los estudiantes los que narraron desde la llegada de los paneles, instalación de los paneles y puesta en marcha de los paneles. Entonces ese empoderamiento en el estudiante también hace que el estudiante pueda hablar con energía, con ahínco de lo que es esa materialización de resultados del proyecto. Y algo importante que Mónica mencionaba en la pregunta anterior es, claramente nosotros estamos apostando a esos momentos valle, como son los periodos vacacionales del colegio, que son alrededor de 2 meses y medio, el periodo más amplio, pues por supuesto ser vendedores de ese recurso a la red. Bueno, pues una gran apuesta del colegio y sin duda para los estudiantes una gran oportunidad de tener ese laboratorio literalmente ahí súper vivo, como dices, un aula viva, donde se puede evidenciar pues cómo se reduce el impacto ambiental gracias a la autogeneración de energía. Hay algo importante que nos generó este proyecto y es pasar de ser un actor pasivo a un actor activo. Cuando nosotros hablamos de temas de sostenibilidad, en ocasiones nos quedamos solo con la iniciativa, pero no sabemos cómo materializar la iniciativa. Y estos proyectos de autogeneración efectivamente nos llevan más allá de un discurso. Bueno, y
¿cómo lograron materializar este proyecto? Es decir, hay que ser expertos en energía para poder llegar a administrar un proyecto de este tipo, porque creo que esa puede ser otra preocupación de quienes no sabemos tanto del tema, y es si yo tengo que ser pues un ingeniero eléctrico para poder gestionar esto, ¿cómo lo hacen? No, realmente pues tuvimos un acompañamiento en él en todo el proceso de despliegue del proyecto muy amplio, pero adicional a eso contamos con un proveedor que nos asesoró en todo el tema de cuáles eran los paneles, cuántos paneles, como en toda la estructuración técnica del proyecto, lo cual significa que no tenemos que ser expertos, hay que tener la iniciativa, pues definitivamente para enmarcarla y por supuesto hacer el despliegue y asesorarse uno con las personas idóneas para ejecutar el proyecto. Bueno, y ya que mencionas ese acompañamiento que hizo Enel a todo este proyecto de autogeneración en el colegio de ustedes, Moni, ¿cuáles son esas proyecciones que tiene Enel Colombia en el negocio de autogeneración de energía? ¿Cuál es el siguiente paso o qué viene para este plan? Bueno, yo lo primero que quisiera es invitar a todos los clientes que tienen alguna inquietud o que tienen así la duda, como lo mencionó ahorita Margarita, de iniciar un proyecto, que nos visiten en la página web www.enel.com.co, en donde encontrarán toda la información, e incluso tenemos un capítulo específico en donde lo que queremos nosotros es que los clientes conozcan cuál es la regulación, conozcan cuáles son los procedimientos, los requisitos y todo lo que ahí está. Segundo, yo quisiera retomarme un poquito, voy a ir un poquito hacia atrás, y porque me parece que es importante entender por qué es que esto genera un impacto importante ambiental. Entonces, meses atrás hemos venido escuchando que como Colombia nosotros producimos la energía o generamos la energía a través de varias fuentes. La principal nuestra es la hídrica, pero tenemos también a carbón y a gas. ¿Qué es lo que realmente evita un panel solar en nuestras casas? Pues que de alguna manera generemos menos con esa energía a carbón o esa energía de gas. Entonces ahí es donde nosotros ayudamos como país, como ciudad, como departamento, a que no se genere, digamos que con esa energía no tan limpia, y que podamos tener una energía mucho más limpia. Entonces, eso es el por qué nosotros estamos evitando esas toneladas de carbono. Adicional a esto, pues la energía, cuando las producimos en esas grandes plantas, pues no se producen cerca a los puntos cercanos a la ciudad, digámoslo así, sino hay que transportarla. Todo ese transporte también genera que tengamos que producir un poco más, porque pues digamos que hay unas pérdidas técnicas, etcétera. Entonces todo este ecosistema hace que realmente tener un panel solar evite que generemos o que tengamos que transmitir energía desde grandes centros de generación. Es por eso que digamos que se genera es por eso que es amigable, digamos que con el medio ambiente. Ahora bien, nosotros en el 2018, el primer año, tuvimos muy poquitos clientes y muy poquitas solicitudes, realmente no llegamos ni a los 100, creo que fueron alrededor de unas 70 conexiones que hicimos. Y todo eso empezó como muy tímidamente, luego vino el COVID, aún más esto se detuvo, pero estamos sorprendidos porque el año 2024 pues llegamos a nuestro cliente número 1000, y en lo corrido de este año ya vamos en el cliente 1500. Wow. Es decir, que esperamos pronto estar lanzando nuestra nueva celebración por el cliente número 2000. Entonces realmente estamos viendo una reactivación muy fuerte, un interés muy fuerte de nuestros clientes residenciales, industriales, comerciales, y queremos decirle que aquí estamos para acompañarlos en el proceso como empresa distribuidora, y cada vez estamos más preparados pues para asumir este reto y más requisiciones que nos llegan. Bueno, pues qué buena noticia que cada vez más personas y más empresas y hogares se están interesando por autogenerar su propia energía, y pues sobre todo contar con el apoyo de Enel, que creo que pues es clave, como lo mencionaba Margarita, en todo este proceso. Y lo mencionaba Mónica también hace un momento. Ustedes fueron el cliente número 1000, el Colegio Gimnasio Los Portales. ¿Qué significa para el colegio tener esa distinción de cliente número 1000, de estar en un momento simbólico muy importante para la transición energética de Colombia? Bueno, para nosotros fue una sorpresa recibir esa llamada. No lo esperábamos, o sea, veníamos avanzando en el desarrollo de nuestro proyecto, pero cuando
nos dijeron ustedes son el cliente 1000, pues el corazón se llena de mucho orgullo porque a la final creo que todos sumamos en esa construcción de una sociedad diferente y en esa construcción de país. Entonces fue un hito muy importante para nuestra institución educativa, pero también lo que significa, lo que hay detrás, y es creer, apostarle a este tipo de iniciativas y por supuesto seguir educando, porque a la final si educamos, pues vamos a generar esa conciencia y serán muchísimos más. Mónica ya tal vez no hablará de 2.000, 3.000, 4.000, sino muchísimos más. La invitación es a documentarse, a investigar, a ver qué tipo de retorno les va a generar el proyecto, cuál va a ser ese ahorro que ustedes van a tener y cómo podemos ser amigables con el medio ambiente. Bueno, pues llegamos al final de este episodio. Creo que entendimos con muchísima más claridad qué significa producir nuestra propia energía, cuáles son esos impactos que tienen en el bolsillo y además en el medio ambiente con beneficios. Por donde uno le mire, creo que se encuentran beneficios en estos proyectos de autogeneración. Muchísimas gracias, Mónica, por explicarnos con tanto detalle cómo funciona la autogeneración de energía, y a Margarita también un agradecimiento muy especial porque creo que de forma tangible se ve la labor que está realizando el colegio por educar a esas generaciones futuras en estos temas de conciencia ambiental y cuidado del planeta. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlas en una próxima oportunidad con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando a través de las plataformas digitales y a través de YouTube, quienes estuvieron viendo este episodio hasta aquí. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, @enelcolombia, donde pueden encontrar muchos más consejos y contenidos prácticos para entender el funcionamiento de la energía. Recuerden que cada pequeña acción también tiene su impacto, como lo hemos visto en el episodio de hoy. Hasta un próximo episodio. Chao.